muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es para mí un gusto estar aquí contigo porque además tengo el placer de conocerte. Eres una mujer súper trabajadora, muy preparada, con mucha visión y que has ayudado a mucha gente. Entonces, para nosotros era muy importante que una mujer que representa una región tan importante del estado pudiera dar su punto de vista sobre cómo ha sido construir una carrera, sobre todo en donde pues tienes el rol de mujer, de mamá, de política, seguramente también otros roles que no conocemos. Entonces, lo que queremos hacer con este libro es mostrar la cara B de las mujeres que hoy están luchando para evitar la destrucción de este país desde sus trincheras, cómo se han desdoblado en una dualidad, por un lado en la parte profesional, pero sin dejar de lado pues la parte humana, Leti. Entonces, quisiera empezar a preguntarte, gracias de nuevo por haber aceptado, me da mucho gusto de verdad. Y yo quisiera un poco preguntarte, a ver, Leti, platícanos, ¿cómo nace tu interés en la política? Y si tuviste referentes, o sea, ¿cómo fue un día que dijiste, ah, yo quiero dedicarme a la política? ¿A quién viste o cómo estuvo el tema? Gracias, Meli. Primero, pues, gracias por la invitación y además te veo en esta faceta de entrevistadora y ya Me está súper encanta. relajada. Entonces, Sí, ya yo dije, va a estar como más cuadrada, pero no, te veo ahí muy suelta. sí. Fíjate que, bueno, yo quiero compartirte que yo soy, pues, originaria de Ixtlahuaca, de la comunidad más chiquita de ese municipio. Y mi interés por empezar a participar en la política nació de una situación que viví justamente en mi comunidad. Era una comunidad que no tenía nombre, que no pertenecía, pues, en ese momento ni a Jiquipilco ni a Ixtahuaca. Y bueno, a partir de ahí que teníamos muchas necesidades, muchas, pues, estábamos muy abandonados. Empecé a reunirme con algunos de mis primos, con mi papá, con algunos tíos para empezar a ver, pues, cómo definir de qué municipio éramos primeramente y después cómo podíamos involucrarnos, porque pues veíamos que alrededor las comunidades progresaban, recibían algún apoyo de parte del gobierno y nosotros no. Y entonces empezamos, ahora sí que desde cero, desde no tener nombre, y empezamos a investigar, a que se hiciera pues el deslinde territorial de los municipios. Nos tocó que estábamos en Ixtlahuaca, y bueno, pues de ahí empezamos a hacer gestión con el presidente municipal en su momento para que pudiéramos ser reconocidos como delegación. Entonces, a raíz de que todo ese proceso nos lleva a una experiencia exitosa, pues entonces yo veo en la política la posibilidad de ir resolviendo muchos problemas locales de comunidades, ¿no? ¿Cuántos años tenías, Leti? Yo no tenía ni siquiera 18 años, Wow. yo tenía como 16 años apenas, ¿no? Pero a mi papá siempre le gustaba la política, siempre fue como igual que la familia de mi mamá, pero mi papá mucho más. Con mi abuelo, militantes del PRI, estaban más involucrados en las actividades del PRI, y entonces fue como también él empezó a tener este interés, y yo pues ya tenía 16 años, y empezaba ahí como a hacer algunos escritos, y fue como empecé a involucrar. Entonces a raíz de eso vi en la política la posibilidad, primero de que mi comunidad fuera creciendo, y después de que eso no solamente fuera para mi comunidad, sino que fuera haciendo más grande y pudiera ayudar a más. O sea, empezó como un tema de familia, de Sí, ayudar a la comunidad y después de ahí así dijiste, esto es. me gusta, esta es mi vocación. Exacto, y bueno, pues yo después ya me integré al Frente Juvenil Revolucionario en el partido, porque te digo que mi papá pues andaba más involucrado, tenía algunos amigos en el ayuntamiento o que se dedicaban a la política en el PRI, y bueno, pues ya entonces yo también empecé a involucrarme en eso desde antes de los 18 años, Muy muy jovencita. joven. Y compaginaste con tus estudios, que es como la siguiente pregunta que te quiero hacer, Sí. Leti. O sea, en tu vida, así fue cuando te nació la semillita del tema político, pero y en tu vida profesional, fuiste compaginando los estudios y este tema de hacer política. Sí, pues en un principio eran como los tiempos libres, ¿no? Los fines de semana, algún evento, las campañas, que ir a recibir el candidato, llevarte los tambores, pegar la Claro. propaganda, todo lo que a muchos jóvenes nos ha tocado hacer, ¿no? Y ya después, fíjate que, pues este ánimo que tenía, yo hice mi primera elección con los 19 años, cuando me invitan a participar en la elección para presidir la Fundación Colosio. Ok. Entonces, porque además debo de contarte que cuando logramos que la comunidad se reconozca como comunidad, ya como delegación, un personaje que a mí en lo personal, a pesar de que esté muy trillado, pero de verdad en lo personal a mí me ha inspirado, era Luis Donaldo Colosio. Ujú. Entonces, cuando nos dicen qué nombre le van a poner a su comunidad,
le ponemos Colonia Luis Donaldo Colosio. Y tú fuiste una de las que le Sí, escogió el nombre. exacto. Qué padre. Porque, bueno, pues estábamos viviendo o vivimos en ese momento la campaña de Luis Donaldo Colosio, todo lo que sucedió. Y bueno, pues todas las frases y el pensamiento de Luis Donaldo Colosio que sigue inspirando hoy. Y entonces, pues desde ahí yo buscamos ese nombre y luego justo como que me he ligado a ese nombre porque después entonces viene el tema de la elección de dirigentes de la Fundación Colosio y a mí me invitan del partido a participar. Entonces fue una elección, había otra planilla, yo con otra persona que era una profesora y empezamos a hacer la campañita y todo. Y bueno, esa fue la primera elección que gané. Y fui Wow. dirigente de la Fundación Pero Colosio. muy joven, a los Sí, 19 años. sí, y ahí empezamos a trabajar. Pues es que creo que esas oportunidades se dieron porque empecé como a ser muy dinámica y entonces tú sabes que a los jóvenes pues siempre en el partido se les da esa importancia, más Claro. cuando ves que son participativos, que están ahí. Entonces, a partir de ahí pues fue que inicié ya, digamos, mi primer cargo oficial ahí en el partido. Y después sucedió algo que nunca habíamos vivido en Ixtlahuaca, que fue perder la elección. Entonces, en ese momento, pues nos ganan este nuevo partido de Convergencia y pues llega una crisis al partido, ¿no? Porque pues nunca habíamos vivido esa situación, no sabíamos qué hacer y todo. Y los actores políticos de ese municipio, pues ya en una mesa viendo quiénes pudieran dirigir el partido, pues tienen la idea de que ahora sean jóvenes, ¿no? Y me dan la oportunidad de ser secretaria general del partido. Yo todavía no terminaba de estudiar. Estaba en el último semestre haciendo prácticas ¿Qué y estabas eso. estudiando, Leti? La licenciatura en psicología. Perfecto. Entonces me invitan y bueno, pues a mí pues yo ya era política, ¿no? Porque a mí Sí. me apasionaba ya el tema político, pero de alguna manera pensaba yo si iba o no iba, porque me decían tienes que estar de lunes a viernes, no hay sueldo, y entonces tú sabes que cuando uno estudia pues, siempre piensas en terminar y poder trabajar y devolverle a tus padres algo de lo que han gastado en ti, y entonces yo decía, pero ya voy a terminar y cómo van a decir mis papás que me voy a un lugar donde no me van a pagar, Claro, ¿no? claro. Entonces tenía como que esa duda, pero mi papá, que siempre era un militante apasionado del PRI, pues me dijo, no, hija, échale, ve, trabaja, participa y todo. Y pues me dio ánimo, me dijo, yo te voy a apoyar, y bueno, me siguieron apoyando otro rato en lo que yo me iba. Pero fíjate qué Sí, interesante, porque al final es una figura paterna quien te está impulsando, ¿no? Quien sí. te respalda. Un hombre que generalmente pensamos que pues es muy difícil que respalde a una mujer, como desde tu familia te dijeron, no hay problema, tú échale, dale para adelante, te gusta. Sí. Y como una carrera que pareciera tan difícil, o más bien tan lejana, ¿no? Al tema político como es la psicología, al final estoy casi segura que hoy la aplicas mucho en lo que haces en la Sí, materia fíjate que política. pareciera de repente eso, que no hay como mucha relación, y de repente a veces yo hasta me olvido de que soy licenciada en psicología porque, pues, estoy más en el tema político, pero la verdad es que sí me ha ayudado mucho. Seguro. Entonces, ha sido una fortaleza para mí. Después ya hice mi maestría en administración pública, porque sentía como que me faltaba esa parte, ¿no? A pesar de que, pues, la experiencia te va dando todo el conocimiento, pues, siempre como que hace falta esa parte también Claro. de legitimar lo que en la práctica sabes con el estudiante. Ya después dije, voy a hacer la maestría en administración pública y bueno, pues ya, me adentré Claro, más. seguro. Oye, Leti, y si yo te tuviera que preguntar, no, sin hacer cuentas, seguramente tienes más de 15 años de carrera. eh, Más de 20, claro, imagínate, es una carrera que ya larga, por así decirlo, porque hoy las carreras políticas duran muy poco, o sea, la gente llega sobre todo y espera que inmediatamente te den un cargo, y si no estás de acuerdo te cambias de partido o te cambias de posición ideológica, como si fuera cambiarte de suéter prácticamente, y le buscas por otro lado, pero tu carrera es una carrera de convicción, una carrera de largo trayecto que empezaste desde abajo, con mucho esfuerzo, ahora sí que desde una delegación, o sea, qué interesante, pero durante estos más de 20 años que has tenido de carrera, sí, ¿hay algún momento que te haya marcado, que hayas dicho, para mí fue un parteaguas, un antes y un después? Pues yo creo que tuve la oportunidad de ser regidora. Después de ser secretaria del comité, tuve la oportunidad de ser regidora, pero la etapa que a mí me marca son dos. Una, hacer la campaña de gobernador de Enrique Peña, porque justo como el municipio había perdido, pues los trabajos no los encabezaba en ese momento un presidente municipal, ¿no? Los encabezamos desde el partido.
Y eso me dio la oportunidad de recorrer el municipio por primera vez así completito, ¿no? Llevando el mensaje de Enrique Peña y de ver la esperanza de la gente en él, ¿no? Y luego de eso me da la oportunidad de ser regidora, primer regidora. Eso me marcó mucho porque en el caso de tu servidora sí vi cómo que a veces también no es tan posible o a veces se dice como si había justicia para el trabajo, o sea, justicia partidaria para el trabajo que yo había realizado. Porque a pesar de que yo no venía de una familia política, de ningún antecedente de ese tipo, el trabajo que yo había realizado haciendo la campaña para el entonces ya gobernador, pues sí fue reconocido, ¿no? O sea, sí literal, ese esfuerzo que hice, recorrer todo el territorio, de llevar su mensaje, de buscar a los líderes del partido que nos ayudaran y todo. Entonces, eso me dejó como esta lección de que uno puede alcanzar sus objetivos, sus sueños, sus anhelos, cuando hay dedicación y cuando hay trabajo. Y a partir de ahí, ya estando en la regiduría, pues vi mucho más cómo era importante estar dentro de la política para cambiar el entorno. Y entonces eso fue lo que a mí me marcó para decir, yo quiero seguir aquí, el servicio público es mi vocación y quiero seguir haciendo cosas por la gente y por esta tierra. Oye, esta frase que acabas de decir, creo que seguramente es una frase que te va a acompañar y que te ha acompañado de cómo la política sí logra cambiar el entorno y la vida de la gente, pero la buena política, ¿no? Cuando lo haces bien. Y eso es finalmente yo creo que una de tus guías durante toda tu trayectoria, ¿no? Ha sido entonces seguramente uno de los que te cambió la visión de las cosas. Sí, porque mira, lo que comentas es, yo cuando hago memoria de cuántos años tengo en la política, digo, wow, tengo más de 20 años y inicié súper en este tema. Pero pues también me da mucho orgullo tener toda esa trayectoria de 20 años, aunque a veces me encuentro comentarios que dicen, ay, pues que no hay otra, o hay que darle chance a otros, no, pero yo estoy convencida que para hacer política y para hacer servicio público hay que estar, debe ser profesionalizado para poder dar resultados. Entonces yo te puedo decir que después de haber sido regidora, hoy siendo por tercera vez diputada, pues tengo experiencia, que puedo ser una servidora pública mejor, bueno, soy una mejor servidora pública preparada, que puedo dar mejores resultados. Y lo que quiere la gente son resultados, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado mantener la confianza de la gente y digo, bueno, pues eso me da satisfacción, pero me llena también de una enorme responsabilidad. Pero digo, algo bueno estamos haciendo para seguir conservando a la gente. Y creo que eso debería de ser en todos los que nos dedicamos a la política y al servicio público. Oye, pero algo muy bueno, porque ser 3 veces diputada no es nada sencillo. Y además, pues eso habla de una trayectoria sólida que la gente confía, que tienes la frente en alto, que puedes regresar a tus comunidades y que la gente te reconoce. Porque hoy en día, volviendo al tema de los políticos o de las políticas hechas al vapor, en donde, pues, a la otra elección ya la gente no los puede ni ver, porque no cumplieron, porque no regresaron con la gente, porque no estuvieron al pendiente. Y déjame decirte algo, lo que yo he visto de ti ahora que estuve en tu comunidad, Leti, es que la gente te quiere, la gente te aprecia. Y eso no es fácil, en política no es nada sencillo. Entonces, de verdad creo que ese es un elemento bien importante de la formación. Oye, Leti, platícanos un poco, ¿cómo le haces para equilibrar tu vida profesional con la vida personal? Híjole, yo creo que es el coco de todos. Bueno, digo, obviamente se disfrutan las dos, pero pues uno anda en la locura, ¿no? Porque tienes que estar en el teléfono arreglando una cosa, pero atendiendo otra. Y bueno, pues trato de organizarme con la gente que también me ayuda, sobre todo en el tema personal, porque pues debes de tener ahí a tus aliados y a tu tribu que te ayuda, que en ese caso es mi familia, que siempre me ayuda mucho, mi esposo Javier también, que está muy dedicado también, pues al tema de hoy de nuestros hijos, y bueno, pues en el tema profesional también, pues con los compañeros que nos ayudan, ¿no? Creo que hemos hecho un buen equipo de pareja primero, porque nos hemos organizado muy bien y luego, bueno, con las personas que nos apoyan, que nos ayudan alrededor, pues también hemos podido sacar a flote los dos barcos, ¿no? Que vamos en uno solo, pero que son
2 tripulaciones a lo mejor, pero bien, contenta, disfrutando a mis hijos. A veces les digo que en la tarde ya no es que no atiende el teléfono, sino que llego y llego al segundo turno, donde me tengo que tomar un café cargado para tener mucha energía porque los niños Claro. son bien demandantes. Y a veces pues dejo el teléfono, entonces siempre les digo, contesto ya muy noche hasta que se duermen los bebés o en la mañana, ¿no? Pero pues ahí vamos avanzando en los dos temas, disfrutando los dos, porque de verdad que yo disfruto los dos. O sea, disfruto estar en la cámara, pero disfruto también mucho más estar en el territorio y luego llegar a mi casa. Pues, también disfruto. La verdad es que pues ahí nos vamos organizando con los tiempos. Las 24 horas no son suficientes para todos, pero Claro. Oye, vamos entonces haciendo. la fórmula que tú dirías que a ti te ha funcionado es, uno, hacer equipo y dos, el equilibrio, ¿no? Darle su Exacto. tiempo a cada cosa, a Sí, cada uno de los temas, porque esto que dices no es tan fácil. Las mujeres que estamos en la política, dejar el teléfono a un lado para darle el tiempo a tus hijos, a tu esposo, no es tan sencillo. trato justamente de hacerlo y fíjate que a veces, pues cuando hay algunos otros compromisos, a veces hay que como terminar de hacer lo que tienes que hacer e irte, ¿no? Oye, ¿por qué no te quedas otro ratito? O esto, no, porque tengo que llegar a mi casa. A ver, tus hijos, no, pues alguien que te los pueda atender, que los pueda bañar. Y efectivamente tengo quien me ayuda, pero yo quiero llegar a bañarlos, quiero llegar Claro, a cambiarlos, quiero llegar a claro, darles su merienda, quiero claro, llegar a disfrutarlos, ¿no? claro, Porque, pues también los bebés crecen eh, muy rápido, ¿no? Crecen muy claro, rápido y entonces no quiero perderme tampoco esos momentos. Como todo, pues de repente nos da como toda mamá, nos da el remordimiento, ¿no? De decir estoy acá en el trabajo y siempre estoy, ¿qué hacen mis hijos? ¿Cómo están? ¿Ya comieron? Fotitos, videos que me mandan y a veces seguramente tú también lo has vivido, pues tiene uno como ese claro, remordimiento, pero luego también digo, necesito trabajar para contribuir a este mundo que le quiero dejar a mis hijos y a todos los niños para que sea un mejor mundo y pues bueno, a mí me tocó hacerlo desde aquí, ¿no? Y además creo que pues, las mujeres tenemos la capacidad de estar en la política, de estar haciendo familia, de estar pues haciendo muchas cosas, son unas bondades que nos da ser mujer, que claro, Dios nos hizo con tantas capacidades para claro, estar en muchos lados, en ¿no? muchos temas. Ajá. Oye, Leti, si yo te preguntara quiénes han sido como tus mentores, tus guías en estos veintitantos años de carrera, ¿tienes alguno? Ya me decías Luis Donaldo Colosio, eh, pero alguien inmediato que tú dijeras, bueno, pues me enseñó esto, aprendí esto de... Pues fíjate que yo creo que de muchos actores con los que he convivido he aprendido. Digo, hay muchos que conozco con mucha experiencia y a mí siempre me gusta como observar y escucharlos. Y también debo decir que conozco de algunos a los que los veo y los observo y he escuchado y también digo, de este lado no, o Claro, sea, de aquí no aquí no es. agarraría nada, Sí, ¿no? Pero también les aprendo, ¿no? claro. Porque dices, aprendes Lo esa que no hay parte. que hacer. Exacto. Pero, pues, varios actores en mi vida, política han pasado, he estado muy de cerca con Pepe Mansur, fui suplente de él y tuve la oportunidad de ser diputada federal, en ese trayecto, de mi municipio, pues, la maestra Elda, que es un referente como mujer en Islahuaca, la primer mujer presidenta, Ujú. que tiene una trayectoria, híjole, de muchos años también. El licenciado Gustavo Cárdenas, que también es una persona que conozco desde, pues, él era diputado en mi distrito y mi papá era de las personas que se vinculaban con él, que convivían con él. Entonces, cuando tú los ves así chiquita y los ves y dices, "Ay, este es el diputado", ¿no? Claro, También, de Carlos Iriarte, que también en su momento como que muy ordenado, sí, trabajé un tiempo con él. ¿Quién más? Fui secretaria del ayuntamiento con un presidente de Islahuaca, Alberto Rebollo, también aprendí. O sea, como que he tratado de que en todos los momentos en los que he compartido con alguien pueda yo estarles aprendiendo, ¿no? claro, Eh, bueno, de Enrique Peña también. seguro. También, o sea, el hacer su campaña, pues, era como apasionarme más con lo que decía, con sus discursos, ¿no? Porque, pues, tenía que tomarlos para llevar su palabra a mi municipio. Entonces, creo que todos han sido con quienes he compartido, pues, mis referentes.
O sea, y tu de todos carrera aprendí. política es como una suma De de muchos. muchas aportaciones, ¿no? De mucha gente que te empujó y otros de los que aprendiste y otros de los que no aprendiste, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, con Alfredo del Mazo también, que tuve oportunidad de trabajar con él como secretaria del campo también. Entonces ha sido como de muchos, de todos. Claro, ha sido, es una trayectoria muy rica, Leti, precisamente por eso, porque has tenido la capacidad de adquirir muchas cosas Ujú, de otros, mm. cosas buenas que te enriquecen y que te fortalecen. Quisiera yo nada más preguntarte, a ver, llevas ya 3 periodos de haber sido diputada. ¿Cuál consideras que ha sido como tu aportación más importante, caso concreto, en las ramas que te has desempeñado, sea el campo, sea asuntos indígenas, sea la mujer? ¿Cuál consideras que puede ser una de tus aportaciones más importantes o algunas? Pues, realizar el trabajo con honestidad. O sea, ese es como mi principio rector, ¿no? O sea, ser honesto implica muchas cosas y la honestidad te da la posibilidad de seguir teniendo cara para salir hacia adelante después de cualquier responsabilidad, ¿no? O sea, cuando tú haces las cosas con pasión, con honestidad, puedes seguir abriéndote muchas puertas hacia adelante. Y ese ha sido como uno de mis principios. Trato de que cuando llego a una responsabilidad, dar lo mejor de mí para hacer la diferencia. Cuando fui secretaria en el ayuntamiento, platicaba con varios servidores públicos y les decía, a ver, nosotros llegamos aquí para hacer la diferencia, porque si llegamos a hacer lo mismo que hacían los de antes, ¿para qué llegamos? ¿No? Claro, que sigan los de Que antes. sigan los de antes y nos ahorramos muchas cosas, Claro, incluso hasta sueldos nos ahorramos, ¿no? Porque decía, a claro, ver, si tú eres jefe y tienes una secretaria que va a hacer lo mismo siempre, pues entonces, ¿para qué te queremos a ti de jefe? claro, ¿No? O ¿para qué tú eres jefe si no vas a marcar la diferencia? Entonces, siempre también he tratado de llegar a una responsabilidad y poner mi sello, ¿no? O sea, tratar de hacer la diferencia, buscar cambiar algo. Recuerdo lo de la secretaria porque te digo que llegué y tenía una secretaria y me empezaba a hacer los oficios iguales y decía, no, a ver, vamos a cambiar así. Y me decía, no, es que siempre los hemos hecho así, siempre sí, pero antes estaba otra secretaria y ahora soy yo y ahora vamos a hacer esto distinto. Por lo menos este claro, oficio va a ser distinto, ¿no? Porque había años y años que después de 5 años el oficio seguía diciendo lo mismo, ¿no? Nomás le cambiaban el color, el el nombre, título, el título, la firma, pero todo lo demás era mismo. Digo, y es un ejemplo de los más sencillos, claro. pero a eso me refiero siempre con llegar a hacer la diferencia y ser honesta. O sea, O sea, tú no llegaste a administrar, tú llegaste a buscar imprimir tu así sello es. y a darle, ya sea a la institución o a la legislatura que te tocaba, una marca especial Exacto. para dejar huella de lo Es, anterior. Creo que eso es muy rescatable eh, porque la mayoría se dedican a administrar. pues es que si no, ¿para qué hacemos cambios, no? Claro, Es como, claro, también es otra filosofía de vida. Si vamos a hacer lo mismo, pues no somos necesarios. Inclusive a mis amigos, que luego conozco en el trabajo, cuando yo me tengo que ir, les digo, háganse necesarios, porque si no son necesarios, cualquiera los puede claro, suplir, pero si son necesarios, cuando ustedes se vayan, los van a extrañar. Entonces, trato de que me extrañen. claro. No, y seguramente es así porque yo tuve la oportunidad de trabajar en alguna ocasión contigo en Sí. la misma secretaría y recuerdo mucho las palabras de quien era entonces mi jefe, que era Eric Sevilla, cuando dijo, se quedó acéfalo el Instituto de Asuntos Indígenas del Estado, ¿no? Dijo, pero yo ya tengo una propuesta, es una mujer extraordinaria, una mujer muy trabajadora y muy preparada, y estoy segura que el gobernador no va a decir que no. Y cuando vi que eras tú, yo dije, bueno, qué buen referente tienen tuyo, porque entonces Sí. eso se logra a partir, pues, de causar huella, de hacer que las cosas cambien, porque si venías haciendo lo mismo, como dices, cualquiera pudo haber llegado a ese espacio, ¿no? Pero al final de cuentas pensaron en ti, tenían ese concepto porque tú sí buscabas impactar en las Ujú. cosas, hacer cambios en muchas de las cosas. Eso es muy importante, es una filosofía de vida trascendental. Oye, Leti, a ver, yo te quisiera preguntar, eh, ya me platicabas ahorita cuáles son algunos de los temas que tú has dejado huella. Estamos en un momento y en una coyuntura muy compleja en todo el país y a ti te toca ser legisladora del Estado de México en este. No es nada sencillo. Es la primera vez que somos oposición en el gobierno como partido y en Ujú. donde seguramente a los legisladores, en este caso el partido que representas, que es el PRI, pues tampoco la tienen sencilla porque, por un lado, generalmente el PRI no es un partido de confrontación, más bien es un partido de construcción. eh, Porque ha construido siendo gobierno muchas veces, ha construido Ujú. las instituciones, ha construido el país.
Y entonces hoy convertirse en una oposición no es algo sencillo. Como legisladora que está ahora en este tema, ¿cuál consideras que ha sido el tema que tú has dicho, yo lo tengo que defender? O sea, me preocupa la circunstancia y yo tengo que, desde mi trinchera, aportar y defender en este tema. Fíjate que yo tengo la fortuna de ser una mujer indígena. Soy eslahuaca y soy orgullosamente una mujer mazahua. Y siempre que tengo oportunidad, lo hago manifiesto, porque quiero que el mundo sepa que los indígenas podemos ser diputados, podemos ser presidentes, podemos ser lo que queramos, porque de repente se estigmatiza mucho el tema indígena. Me pareciera que a los indígenas nos toca estar en el pueblo, con nuestras danzas, con nuestras tradiciones, con nuestra cocina, que además es muy digno de hacerlo y también lo hacemos, pero también es importante decirle al mundo que tenemos la capacidad para estar en otros espacios. Y mi tema en ese sentido, pues es defender los derechos de los pueblos indígenas, hacer que el discurso se convierta realmente en hechos tangibles, ¿no? Siempre que tengo oportunidad de estar en la tribuna, digo menos discurso y más hechos y más Claro. respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, pues hoy hay muchos retos, porque pareciera que el tema indígena se ha usado mucho y lo digo mucho más en este gobierno como discurso, pero si nosotros nos enfocamos a analizar qué es lo que realmente ha sucedido con los pueblos indígenas en los últimos años, pues la verdad es que no había mucha diferencia, ¿no? Digo, por decir algo, hace tiempo presenté la iniciativa para la armonización de la ley federal con la de la entidad para el tema de derechos humanos después de la reforma del artículo segundo y es momento que no se ha pasado a aprobación. Una reforma que a nivel federal ya está establecida y que los tiempos marcaban que en el Estado tendría que ser aprobada y los tiempos ya se los pasaron y ha habido una resistencia para que se pueda aprobar, ¿no? Entonces, pues sigo yo luchando por que esos derechos de los pueblos indígenas sean una realidad y no solamente sea un discurso. Y bueno, pues también soy originaria de esta zona del estado que es meramente agrícola, de productores agropecuarios y pues también otro de mis intereses es que lo mismo que la política del campo se pueda Claro. fortalecer, la política del campo es una de las más viejas en el país, pero desgraciadamente ha sido también una a la que más disminuciones presupuestales se le ha hecho. Entonces, hoy, con el cambio climático, con el alza de los precios de los insumos que se ocupan para el campo, pues trabajar el campo se vuelve cada día más difícil para los productores, Claro. ¿no? Y los gobiernos no le han dado la importancia que debe a ese tema. Solamente se habla y se habla, pero en los hechos poco se hace. Y bueno, pues entonces también esa es otra de mis luchas, que realmente la política pública sea eficiente y le sirva a los campesinos, porque pues una política paternalista, digo, no funciona, ¿no? O sea, Claro. puede servir para dar números, puede servir para impactar, pero en realidad el campo no puede ser un costal sin fondo, donde le estemos echando, como ha sucedido por muchos años, y que no dejemos a las unidades con una fortaleza, a las unidades de producción con una fortaleza, donde ya no necesiten de la mano del gobierno y tengan la capacidad para poder seguir adelante ya sólidos, ¿no? Firmes ya hacia adelante con lo que ellos producen. Entonces, son dos temas que también van de la mano Claro. y bueno, pues un tercero que va por añadidura, que es el tema ambiental, ¿no? El fortalecimiento de los bosques, la tala, la degradación. Recientemente es una iniciativa que yo presenté también que se pudo aprobar los cañones antigranizo que tanto daño hacen a nuestra región y que fue un compromiso que yo hice con la gente en la campaña de que lo íbamos a convertir en una ley. Hoy es una ley, pero vuelvo a lo mismo, necesito que las instancias ejecutoras pues, realmente hagan que esa ley beneficie a los campesinos, se sienta. O sea, no solamente basta que hagamos leyes, porque pues leyes hay muchas, tú has sido legisladora y lo sabes, hay muchas, pero si no se convierten en realidad, pues de qué sirve. Y Por si la supuesto. gente no las percibe. Por eso de repente como que la gente eh, siente alejada la función legislativa, porque no la siente como cuando esa ley se convierte en su beneficio, Claro, ¿no? claro. No la No sienten la de siente. manera inmediata, ¿no? Queda solamente en el libro Exacto, y ¿no? hasta ahí. Entonces, hay leyes que, bueno, pues se van a utilizar cuando deban, pero hay otras que se tienen que poner en práctica para beneficiar a la población.
Y, por ejemplo, esta ley de los cañones antigranizo, pues se tiene que poner en práctica para que beneficie directamente a los productores. Entonces, fíjate que este año, pues tenemos un año con bastante lluvia, Claro, que ha provocado algunas, pues muchas afectaciones, ¿no? Pero la verdad es que estábamos en una situación muy crítica con el tema de la el sequía año pasado y fue el uno de año los más pasado. secos en todo el. Entonces, ya veníamos teniendo varios años sin la posibilidad de que los productores pudieran regar sus tierras porque no había agua suficiente. Y a pesar de los estragos que había causado el fenómeno de las lluvias, es importante también la recarga de los mantos Claro. acuíferos, los cuerpos de agua que se están llenando para que el siguiente año podamos tener mayor producción. Entonces, esas son Como las banderas. Fíjate qué interesante, Leti, porque estos temas que, por lo menos el tema del campo, generalmente antes era un tema exclusivo de los hombres, quienes Ujú. trabajaban en el campo, quienes hablaban y defendían al campo. Y hoy una mujer con una trayectoria muy sólida, pero sobre todo, yo me atrevo a decirte, todavía eres muy joven, una mujer joven, eh, es quien pone los temas sobre la mesa en el tema del campo, ¿no? Cómo a través del campo también es una manera de defender nuestra democracia. Porque si no hay, yo recuerdo mucho esta frase de sin maíz no hay país, que decía por ahí un político que conocimos, que conocemos. Entonces, cómo pareciera que es un tema secundario y que solamente los temas de interés político lo son, pero no. Estos temas, el ambiental, el tema del campo, el tema Que fíjate indígena. que hay como una percepción justo de que los hombres son los del campo, pero los hombres realmente salen a buscar, porque el campo ha dejado de dar esos frutos hasta económicos, y entonces los hombres hoy salen a buscar trabajo hacia afuera, y las que se quedan en el campo son las mujeres, las que trabajan las tierras son las mujeres, las que están abonando son las mujeres. Y fíjate que yo tengo una historia de vida que también me gusta compartir, la voy a compartir muy rápido. Este, y que yo creo que eso que yo viví me hizo amar al campo y estas cosas que te platico. Bueno, mi familia siempre fuimos pues, de escasos recursos económicos y de mi familia la única que estudió licenciatura fuimos dos, las más chicas, yo y una hermana menor. Pero para que tuviéramos para pagar la escuela, mi papá sembraba calabaza. Entonces, mi hermana y yo nos teníamos que levantar temprano a las 5 de la mañana con lámpara para ir a cortar las flores de calabaza, que mi papá y mi mamá les llevaban al mercado a vender. Entonces nos levantamos a las 5 de la mañana y obviamente estaba el súper rocío porque pues, es la temporada de Sí, lluvia, sí. pues, a cortar la flor de calabaza. No la cortábamos un día antes porque no habría igual. Yo sé si tú has comprado la flor de calabaza, hay Sí, unas que están sí, como cerraditas y sí, unas que están súper abiertas. sí. Las súper abiertas son las que se cortan el día Desde de el la día. mañana y las otras hay quienes la cortan en la tarde para que medio abra, poner en agua y medio abre, pero no Ya luce no hablo igual igual. y no se vende igual. Ok. Entonces nos levantamos a cortarlas, hacíamos los ramitos y después de eso nos íbamos a la escuela. Entonces, pues eso que mi papá también tenía algunas vacas, de repente nos tocaba pues, llevar la hierba a darles de comer a las vacas. Después tuvimos borregos, yo me metía yo inyecto los borregos, o sea, de borregos sí, también, porque además criamos borregos también, y además Ok. ahorita todavía seguimos criando borregos. Pero como que toda esa parte también sembramos hongo Z, o Ajá. sea, entonces era un proyecto mío con mi papá y mi mamá y sembramos hongo Z y sembrábamos las bolsas y nos parábamos a cortar el hongo, lo llevamos a vender, teníamos que medirle la humedad porque el hongo, Islavaca es el mayor productor de hongo en el país, de hongo Wow. Z, Yo creo que eso nadie lo del sabe, ¿eh? país, pues pocas personas lo saben. Sí. Entonces, pues cuando yo conocí ese tema y vi los invernaderos, pues entonces me metí al tema del hongo. Y entonces, pues varias actividades de esas yo he tenido fortuna de realizar. Sembramos maíz y yo siempre he dicho que para amar el campo, para hablar del campo necesitamos vivir. Era lo que te iba a decir, o sea, a ti nadie te lo platica. Tú No, lo has exacto, vivido, tú has exacto, trabajado el campo con tu familia, exactamente. provienes del campo, lo has trabajado y por eso lo quieres. Exacto. Por- Vendíamos leche también, te digo que mi papá tenía vacas, entonces a veces nos tocaba a mi hermana y a mí irnos en la bicicleta a entregar los litros de leche a los vecinos, ¿no? Entonces yo lo he vivido, yo vivo el campo, vivo en el campo todavía hoy, te digo que seguimos sembrando, tenemos borregos, pollos, guajolotes, o sea, y entonces
pues por eso digo que para entender cómo ayudar al campo necesitas vivir en el campo. Claro, Hay quienes hablan mucho del campo o proponen cosas del campo, pero si no lo conoces, pues diría por ahí damos palos de ciego por eso, ¿no? claro. Qué interesante, porque además es una historia de superación de ti. O Ujú, sea, que cualquiera que ahora que la lea en el libro podrá ver, porque luego es bien fácil decir, ay, pues ya fue diputada 3 veces, lo que tú ujú, decías, ¿no? Pero no conocen que atrás hay todo un esfuerzo, no es que alguien llegara y te haya puesto, te haya regalado el espacio, sino que hay toda una historia de vida, de esfuerzo, pero además de ganas de superarse, de decir, sí, yo me voy a levantar temprano porque yo tengo una carrera, yo quiero seguir en la política porque me gusta ayudar a la gente, me gusta que se transforme mi comunidad, que le pongan un nombre a mi delegación porque quiero seguir trabajando. Y esa es la parte B que queremos mostrar, porque a veces solamente miramos lo que los sí, medios nos dicen, ¿no? Ni siquiera lo que vemos, sino lo que dicen. Y peor aún ahora con las redes, Leti, lo que las redes opinan de esta persona, sí. ¿no? Pero ¿Qué dicen la realidad que crean en las redes de esa exacto. persona, no? Pero hay toda una historia atrás, que eso es lo que queremos mostrar, porque además eh, formas parte de un grupo de mujeres que están luchando por un tema importante, y en este caso como son las mujeres indígenas del campo, en un entorno bien complicado, en una coyuntura en el país Ujú, bien ujú. difícil. Yo siempre, cuando me dicen, no, pues sí, pero es que hace 10 años era bien fácil ganar una elección, pues sí, pero hace 10 años las condiciones políticas eran totalmente distintas. Yo creo que hoy para ningún político es fácil ganar una elección porque incluso, salvo que a lo mejor que seas del partido en el gobierno, yo creo que aún así todavía es complejo porque la gente está más informada por muchas circunstancias, pero tú volviste a ganar una elección. Sí, este, pues es lo que te decía hace ratito, ¿no? Sí, Es difícil y cuando tú tienes esta candidatura y dices, voy a regresar con la gente, decirle que voy sí, a buscar ser otra vez diputada, pues sí, te encuentras con la gente que te dice, otra vez tú, pues que no hay otras y no sé qué. Y les digo, claro que hay otras y seguramente con muchas más capacidades posiblemente que yo y algunas a lo mejor con menos, pero bueno, las circunstancias políticas me están poniendo a mí aquí. Y en la campaña pasada, fíjate que un eslogan que tenía era, tú ya me conoces y sabes que sí, sé cumplir. eso es Porque bueno. yo decía, pues, ¿qué les digo, no? Y ya cuando Claro, iba a la reunión decía, a ver, ustedes me conocen, saben que me he dedicado siempre a la política, que aquí he estado, que he venido a pedirles su confianza, pero que siempre he regresado y que en la manera de la posibilidad que yo tengo de ayudar, lo hago en el tema social. Pero además en el tema ya que me corresponde como legisladora, pues siempre he sido muy aplicada, cumplo con mis cosas, estoy buscando cómo sí servir, claro, cómo construir. Y la verdad es que pues, la gente sí tiene, digo, no voy a decir todos porque eso sería muy complejo, pero la gente que siempre me ha apoyado pues sigue confiando en mí, me sigue ayudando y pues ya ni me dicen ni diputada, les digo, porque además les digo, ah, los cargos son pasajeros. Yo lo claro. que quiero ser es siempre su amiga. Siempre me dicen Leti, Leti Mejía y así. Y la verdad es que a veces me da mucho gusto cuando ando por la calle y de repente así un joven, ¿no? Usted es Leti Mejía, ¿verdad? Sí, Sí. Ah, mire que esto es lo otro, ¿no? Apenas me encontré a un muchacho el fin de semana, ¿no? El lunes, que tuve oportunidad de andar por ahí por la plaza y en el estacionamiento fue y me dijo, usted es Leti Mejía, ¿verdad? Le dije, sí, ¿cómo estás? No sé qué. Y ella me dijo, yo soy de San Cristóbal de los Baños. Le dije, ah, ok. Y me dijo, oiga, quiero agradecerle el apoyo que me dio. Le dije, ah, sí, yo no lo ubicaba, ¿no? Le dije, ah, no te preocupes, pues siempre que podamos servir. Y me dijo, no, pero yo se lo agradezco muchísimo, me dijo, porque nos ayudó para ver a mi papá, pero desgraciadamente hace un mes que falleció. Y entonces ya supe que era hijo de un pastor de San Cristóbal de los Baños que efectivamente habíamos ayudado, que se puso mal de salud. Y bueno, ya no había sabido yo que había fallecido, ¿no? Pero, y digo, pues, ¿cómo puedes impactar en ese claro. corazón? ¿Cómo puedes Y hay ayudar? gente que ni siquiera conoce hasta dónde Exacto. puede llegar tu trabajo, ¿no? Y esa es la gran satisfacción que al Sí. final te queda. Oye, Leti, si yo te pidiera que, si tuvieras que darle un consejo a un joven que quiere aspirar a hacer política, ¿tú qué le darías? Después de 20 años de trayectoria, tú le dirías, oye, algo que yo te quisiera decir, que te lo ahorres este tema, es que, Pues mira, primero yo creo que un tema de inspiración, ¿no? De decirles que tu origen no define tu futuro, porque eso me ha pasado a mí. O sea, yo, por ejemplo, veo hacia el pasado y a veces cuando platico con mis papás y me dicen, ¿quién iba a pensar que una niña de 10 años que estudió en una escuela del pueblo, que
sembraba Claro. cierto, Calabaza, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. que sembró calabazas, que se iba caminando 2 kilómetros para llegar al taxi para ir a la escuela, hayan tenido la oportunidad de lograr lo que tú has logrado, ¿no? Y yo veo, o sea, yo veo hacia el pasado y digo, sí, sí me impacta, me motiva. Y eso es como un consejo para los jóvenes, ¿no? Porque a veces piensas que para ser político o que para ser diputado, o por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de ser secretaria del campo, que en mi municipio fui la primera secretaria de Sí, gobierno, sí. pues a veces lo ves muy lejano, ¿no? Y a veces piensas, porque a lo mejor ya hasta en su momento lo pensé, piensas que solamente alguien que tiene un familiar en la política, piensas que solamente el recomendado, El piensas que tiene que el el que apellido. tiene el apellido, el que tiene dinero lo Sí, puede hacer. Y la verdad es que yo cuando veo esta historia digo, no es cierto, o sea, sí alguien más con un origen distinto y a lo mejor complicado puede llegar a esos espacios y puede hacerlo bien y puede motivar a otros a que también lo pueden hacer, ¿no? claro, Pero también es cierto que siempre hay que tener los pies en la tierra, o sea, porque cuando uno pierde esa realidad, puedes entonces cometer como muchos errores, ¿no? claro, Entonces siempre tienes que estar cierto de tus condiciones, de dónde estás parado y pues que en cualquier lugar en el que puedas tú llegar, con pasión, con lealtad y con honestidad y trabajo permanente, te puedes ir abriendo puertas hacia adelante. Porque pues eso a mí me funciona, claro. ¿no? O sea, el trabajo, el trabajo, el Y ha sido una trabajo carrera larga, de mucho de tiempo, de muchos mucho esfuerzo, años. de ir dando pasos muy firmes, Y de ¿no? ir Construyendo. creciendo y de mantenerte, ¿no? Sí, Pues en ese, porque eso es hacer política, es ser carrera en el servicio público, porque como tú le decías hace rato, muchos también, digo, tú también eres una mujer que tiene muchos, y te voy a decir algo que a lo mejor nunca te he dicho, pero hoy te lo voy a decir. Yo te conocí a ti cuando estabas en el ICADE, ujú, yo terminaba de estudiar. Bueno, estaba como en eso de las prácticas, porque te digo sí. que después me fui a la secretaría. Y entonces había un edificio, pero no me acuerdo por qué Aquí en estaba. el centro, ajá, Ajá, bueno, estaban solicitando ajá, unos capacitadores y algo. sí. Entonces yo, como estaba ahí en el PRI, estaban solicitando unos capacitadores. Entonces yo vine y dejé mi currículum, tú me lo recibiste, ¿no? Nunca me llamaron. Oye, Pero es que bueno, ahí tenías un perdí, futuro mejor. ahí perdí mi esperanza de llegar, porque además también la capacitación es como un tema que me gusta. Entonces, cuando yo vi eso, dije, ay, voy a llevar mis papeles, no, pero no. No entré, no quedé, pero bueno, pues era por otra Fíjate, razón más, sí. El destino te más tenía exacto. esperado algo El mejor, destino Leti. estaba conspirando algo Mucho mejor a mi mejor, favor. seguro. Pero bueno, yo ahí te conocí, entonces tú también tienes Sí. muchos años en la política y mantenerse en la política No, no no, es no es nada fácil. sencillo, no es fácil, pero pues creo que pues con esos valores que uno tiene y lo que te decía de llegar a un lugar a marcar la diferencia, te puedes ir abriendo puertas hacia el futuro y bueno, pues eso es lo que... Porque fíjate que a veces los jóvenes, y cuando tengo oportunidad de platicar con ellos, se les digo, ustedes piensan a veces que la política es ir a un evento y sacarse selfies con alguien y no, eso no es política, la política es de mucho trabajo, de permanencia, de realmente casarte con las causas, de defenderlas, Claro. de buscar cómo ayudar, porque otra cosa que también tengo como muy presente es que cuando hay voluntad, pueden hacer cosas. Cuando no hay voluntad, no se construye nada, pero cuando hay voluntad, buscas la manera de cómo sí. Entonces, pues con voluntad y experiencia, pues Todo se puede. así. Oye, Leti, por último, ¿qué te falta por hacer en tu carrera política? Pues fíjate que desde hace mucho tiempo, desde hace mucho, antes de ser diputada, yo quería ser presidenta municipal de Ixtlahuaca. Y yo creo que de los más de 20 años que tengo, que serán como yo creo que sí, unos 20 ya que he querido ser presidenta y no he podido ser presidenta. No, no es porque no he podido, sino no he tenido Sí, la no, oportunidad, quizá no se han dado las las conjunciones, ¿no? condiciones, las La circunstancias, coyuntura, la ajá, coyuntura para poder ser primero, pues obviamente candidata y después sí. presidenta municipal.
Eso es lo que yo quiero ser, pero fíjate, además creo también que la vida me ha dado la oportunidad de formarme también para poder regresar y si en algún momento tengo esa oportunidad, hacer un buen trabajo. Claro. A lo mejor hace 15 años no lo entendía y también dije, ay, yo quería ser presidenta ahorita y no fui, pero también creo eso, que ha sido por algo. Entonces digo, si hace 15 años yo hubiera sido presidenta, seguro que no hubiera tenido la experiencia que hoy tengo. Seguro. Hoy que tengo esta experiencia, creo que todo lo que soy lo puedo poner al servicio de mi tierra, porque podremos ser en otros lados, pero servirle a tu tierra, a tus paisanos, al lugar donde vive tu familia, no tiene precio. Claro, es, No es tiene como precio. el gran sueño de todo Exacto. político, ¿no? Siempre servir a donde él nació, donde él vive, donde Donde viven eso. sus hijos. Exacto. Fíjate que hace algún tiempo, era 3 años, creo, hace como 3 o 4, me hicieron favor de entregarme en el municipio la presea ixtlahuaquense, que se entrega el día de la erección del municipio a ixtlahuaquenses distinguidos. Y a mí me hicieron favor de entregar esa presea al mérito del servicio público, ¿no? Entonces, yo he recibido, pues, muchos reconocimientos en muchos lados por el trabajo que realizamos, pero recibir ese reconocimiento en Ixtlahuaca, o sea, me llenó así de una gran satisfacción y de gran alegría porque, pues, uno siempre ama su tierra y que te reconozcan Claro, ahí es lo máximo, ¿no? claro, Entonces, claro. pues digo, ese ha sido mi sueño político. Espero que algún día tenga No oportunidad de tengo duda, cumplirlo no tengo duda. y sobre todo, pues, de cumplir la Ixtlahuaca y hacer un buen trabajo. No tengo duda, porque además serías una alcalde de lujo con toda la experiencia que tienes de ver, después de haber estado en una Secretaría de Estado, en las cámaras, de haber estado también a nivel incluso delegacional, de haber estado en la administración pública municipal. Es decir, conoces las entrañas del funcionamiento de un municipio. La verdad es que tendrían una presidenta municipal de lujo y yo sí creo que podrías marcar una diferencia, así como lo han hecho otras mujeres, como ya mencionabas a doña Edda, que es Ujú. toda una institución y yo estoy segura que va a ser por ahí, Leti, no tengo la menor duda, ¿no? Seguramente llegará en el tiempo en que Dios diga, así va a ser. Y eso en la parte política y en la parte personal, pues ser una gran mamá para mis hijos, Claro, ¿no? claro. ¿Así te ves en 10 años? Sí, sí, en 10 años ya me veo con mis hijos ya, eh, pues ¿no? ¿Qué tendrán en 10 años? Tendrán 12 Unos dos, años, sí. ¿no? En plena Sí, adolescencia. pero digo, hacer de ellos un hombre y una mujer de bien, con valores, Claro. eso digo, espero que lo de Ixtlahuaca se dé, pero lo que más me daría satisfacción, pues es el tema Y así va a ser, porque tienen un gran ejemplo. Tienen padres de trabajo, de esfuerzo, familiar. Ujú. gente buena. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos mostrar. O sea, como hoy las mujeres que están luchando por este país, pues traen todo, no es nada más porque se te haya ocurrido. Hay toda una trayectoria y una historia de vida que Ujú. precisamente forman por lo que hoy estás luchando. Muchas gracias, Leti. Te Gracias, agradecemos Mex. mucho tu tiempo, que te hayas sumado a este libro. Lo vamos a sacar en breve, te va a encantar y a nosotros más de que te sumas. Muchas gracias a Muchas ti por gracias. invitarme. Sí. Gracias.